Gloria a Dios, aleluya, de oración más que todo. Vamos a meditar en unos versículos, unos pocos minutos. Gloria a Dios, pónganse en pie, vayan conmigo a la palabra del Señor. Mateo, el capítulo 16, aleluya, el versículo, gloria a Dios. Vamos a leer Mateo, el capítulo 16, gloria a Dios. Vamos a leerlo gloria a Dios, desde el capítulo, vamos a leer el capítulo 13 para entenderlo. Mateo capítulo 16, el versículo 13 hasta el 19, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a ver nuevamente el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos orado al Señor, pueden sentarse. Gloria a Dios, qué buenos hermanos. Gloria a Dios estar en la casa del Señor, poderle venir a adorar ese nombre glorioso, orar y clamarle al Señor para que el Señor, hermanos, nos dé entendimiento, nos dé fuerza, nos dé, aleluya, sabiduría para poder continuar, gloria a Dios, dentro, hermanos, del Evangelio, caminar juntos con el Maestro y tener, gloria a Dios, la revelación de la palabra del Señor Jesucristo. Recuerde que mucha gente en aquel tiempo seguía al Maestro, y algunos andaban con el Maestro, gloria a Dios, pero no sabían quién era el Maestro. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo preguntó a los discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían que era Elías, otros decían que era alguno de los profetas, y comenzaron a decir lo que pensaba la gente acerca del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, gloria a Dios, habiendo escuchado lo que la gente pensaba de él, le dijo a los discípulos que andaban con él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, aleluya, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: bienaventurado eres Simón, gloria a Dios, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Vamos gloria a Dios, a meditar en un pensamiento en esta hermosa noche, ya que el tiempo transcurre, hermanos. Vamos a meditar: el Señor Jesucristo, gloria a Dios, es la principal piedra. Gloria a Dios, porque en este pensamiento
hay muchas formas que muchos, gloria a Dios, cuando vivíamos en la religión se tenía un concepto de, no vamos a decir de doctrinas, era algo, un concepto que teníamos y que nosotros lo creíamos así, y que nosotros pensábamos que la iglesia estaba fundada sobre Pedro, porque según la traducción, Pedro significa roca o pequeña piedra. Entonces se nos habían inculcado que la iglesia estaba fundada sobre Pedro, que para la religión es el primer papa. Así se nos había inculcado y nosotros así lo creíamos. Y decíamos, no, pero es que él es. Y es de Roma. Y sabíamos que Pedro ni es ni romano. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la primera iglesia, porque la que Cristo fundó, la de Roma, no. La Biblia dice que la iglesia comenzó en Jerusalén. Amén. En Jerusalén, en Israel. Gloria a Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero leer, hermanos, una Biblia que se llama la Biblia del Jubileo. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga lo que dice. Vamos a leer la Reina Valera, como nos dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga lo que dice la Biblia del Jubileo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién cree usted que es esa piedra grande? Amén. El Señor Jesucristo es esa piedra grande. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: bienaventurado eres, aleluya, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la revelación que el apóstol Pedro tuvo? Fue la revelación, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quisiera decirles que la gente en ese tiempo no sabían que Él era el Mesías, que Él, aleluya, era el Cristo, que Él era el ungido. La gente no sabía. Ellos decían, bueno, algunos dicen que es Elías, otros decían uno de los profetas, y la gente estaba confundida. Pero cuando el apóstol Pedro, aleluya, contestó a esta palabra correctamente, no fue por carne ni sangre, dice la Escritura, sino por revelación, sino por que mi Padre te lo reveló, dice el Señor, aleluya, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miren qué es lo precioso que dice el versículo, gloria a Dios, 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y dice el versículo 20, esto es lo precioso que dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Vamos a ver de nuevo el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Esta era una revelación que el apóstol Pedro tuvo. Y por eso el Señor le dice, bueno, les mandó a que nadie le dijera que, ¿por qué? Porque la gente no sabía. El apóstol Pedro, ¿cómo lo supo? Por revelación. Y sobre esa revelación fue que la iglesia se iba a edificar. Amén. Porque la gente realmente
aleluya, no entendió que el Mesías, aleluya, ya había venido. Ni aún todavía el pueblo de Israel rechazan, aleluya, al Señor Jesucristo. Ellos están esperando al Mesías, mientras que nosotros ya tenemos, gloria a Dios, el Mesías en nuestros corazones. Y ya lo vamos a ver, gloria a Dios, por la palabra. Porque el Señor profetizó, hermanos, en el libro, gloria a Dios, no me recuerdo bien si dice, en el libro del profeta Isaías, que dice: he aquí pongo en Sión una principal piedra de tropiezo, porque ellos trompezaron, hermanos, en la palabra, siendo ellos desobedientes, hermanos. Imagínense, ellos tenían la palabra, tenían, como dicen en Israel, pues la Torá, tenían la palabra. Ellos tenían que estar bien vigilantes a qué horas, en qué momento la profecía se debería de cumplir. Pero ellos, hermanos, no pudieron discernir el momento de que, gloria a Dios, el Mesías gloria a Dios, ya estaba con ellos. Mas a nosotros, que ni sabíamos de la palabra, que ni entendíamos, aleluya, se nos fue revelado la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, ellos eran la base fundamental. Quiero leer, hermanos, vaya conmigo a, gloria a Dios, para que no vaya a pensar que puede ser un invento. Amén. Gloria a Dios. A Hechos capítulo 4, el versículo 11, un versículo bien conocido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, el versículo 11 dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Y el versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que quiero que nos enfoquemos es en el capítulo 11. Este Jesús es la piedra. Por eso la iglesia no puede estar fundada en un hombre. No podía estar fundada en Pedro. Porque recuerde que nosotros somos un edificio. Y no puede estar construido un edificio en alguien que sea muy frágil, que puede fallar. Entonces la iglesia tenía que estar fundada en una roca firme, inconmovible. Por eso el apóstol Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aleluya. Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, yo quisiera decirles una cosa. Yo fui constructor, no muy avanzado, pero construí casas. Fui constructor allá donde viví, en El Salvador. Y nosotros hacíamos el ángulo. El ángulo es como el zanjo, para que me entienda. Y en ese ángulo, gloria a Dios, en las esquinas poníamos una piedra grande, porque era la base donde iban a ir las demás pequeñas. Entonces teníamos que poner esa piedra grande, porque ahí la casa iba a ir sentada en las esquinas. Entonces el apóstol Pedro, oiga bien lo que dice. Oiga bien lo que dice: este Jesús es la piedra reprobada o desechada, ¿verdad?, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, ¿quiénes eran los edificadores? El pueblo de Israel, los que tenían el conocimiento de la palabra. Ellos eran los que edificaban, pero ellos desecharon esa piedra. Y resulta que esa piedra era la piedra cabalita del ángulo, la piedra grande del ángulo. No sé si me entienden. Espero que me entiendan. Amén. Esa piedra era donde iba a estar firme el edificio. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Desecharon a esa piedra, lo rechazaron al Mesías, al Maestro. Y el apóstol Pedro los exhorta y le dice: este Jesús es la piedra reprobada o desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la que queda cabalita en el ángulo, y ustedes la desecharon. Y quiero decirles, dice el apóstol Pedro, que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra piedra
No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro Dios, hermanos. No hay otro nombre. Y yo me pongo a pensar, hermanos, en muchas personas que ellos, gloria a Dios, creen que Jesús es la piedra. Creen que Jesús es la piedra angular. Pero lamentablemente ellos no creen que Jesús es el único Dios verdadero. Y eso es lamentable también, porque nosotros estamos fundados sobre esa roca, y para nosotros esa roca es Jesucristo, y ese Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Vamos a ver Efesios 2:20. Es un versículo bien conocido también por ustedes. Hermanos, ya el tiempo nos va a agarrar un poquito, pero espero disculpen. Efesios, yo quiero que nosotros estemos fundamentados, hermano. Efesios capítulo 2, gloria a Dios, el versículo 19 y el 20. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué preciosa es la palabra, hermanos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, que nosotros, gloria a Dios, nosotros los gentiles, gloria a Dios, que no somos conciudadanos ni advenedizos, sino que ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, así que ya no sois extranjeros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Imagínense, nosotros éramos extranjeros para el pueblo de Israel, personas que no teníamos valor, ¿verdad? Eran creación de Dios, pero pues ellos no eran pueblo. Pero ahora dice el apóstol Pablo, ahora nosotros somos, aleluya, ese pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Dice, por eso el apóstol Pablo, gloria a Dios, exhorta y dice aquí a los Efesios, gloria a Dios, a los Efesios, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la edificación que nosotros debemos de tener en el Señor? La creencia que creemos que Jesús es el único Dios todopoderoso. Eso lo testificaron los profetas y los testificaron los apóstoles. ¿Cómo corroboramos esta palabra de que los profetas lo profetizaron? Isaías profetizó que el Señor había de venir y que Él mismo daría señal de que Él había de venir. Eso en Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal que he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Así que nosotros corroboramos esa palabra y nos afirmamos que los profetas profetizaron que el Mesías, el Cristo, es el mismo Dios manifestado en carne. Y edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo nosotros corroboramos que los apóstoles, aleluya, predicaron, anunciaron que el Mesías, que el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso? La Biblia lo dice, hermanos. Romanos 9:5, Tito 2:13, aleluya, gloria a Dios, en Juan. Lo corrobora la palabra. Y estamos edificados también sobre el fundamento de los apóstoles, porque somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a otro. Bueno, ya se lo leí en la Reina Valera. Quiero leerle, gloria a Dios, aleluya, este versículo de Hechos 4:11, gloria a Dios, en la traducción de la lenguaje actual TLA. Dice así: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra
llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Esta palabra que es precioso. Hermano, la palabra del Señor es hermosa, es preciosa. Por eso nosotros, aleluya, nos gozamos. Y a veces tenemos debilidades, pero decimos, no, hemos conocido la verdad. ¿Cómo nos vamos a apartar del Señor? ¿Cómo que usted va a andar en otra iglesia allá donde el edificio no está bien coordinado? No, hermano, se va a destruir. Gloria a Dios. Miren lo que dice gloria a Dios, esta traducción del lenguaje actual TLA. Dice así: ustedes, gloria a Dios, ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra. Y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene el edificio. Gloria a Dios. Efesios 2:20 ya lo leímos en la Reina Valera. Se la puede leer aquí en el tiempo que nos está agotando, en el lenguaje actual. Gloria a Dios. TLA, o sea, para que ustedes, si quieren buscarlo en internet, para que no vayan a pensar que estoy inventando. Amén. Dice aquí: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra. Amén. Nosotros somos un edificio, gloria a Dios, que vamos creciendo. Dice la Biblia que vamos creciendo, porque más almas van llegando, más piedras se van afirmando a este edificio. Pero tenemos una piedra principal que esa no se va, amén, no se va a rotar. Amén. La piedra principal donde debe estar el edificio es Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Ya por último, hermanos, ya vamos a ir terminando. Vaya conmigo. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, gloria a Dios, el versículo 5. Gloria a Dios. ¿Por qué decíamos que el apóstol Pedro es una piedra pequeña? Porque nosotros también somos piedras, pero piedras pequeñas. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire qué lamentable. Qué lamentable los que rechazan la principal piedra, gloria a Dios, del ángulo. Para ellos se dieron cuenta que era la principal piedra del ángulo, pero la rechazaron, o la rechazan todavía, aunque se den cuenta, siendo desobedientes, para lo cual ya están destinados también. Porque, hermanos, si uno conoce, aleluya, si nosotros hacemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Si ellos conocen y desechan, aún conociendo, hermanos, ya son, dice la Biblia, destinados, para no malinterpretarle así. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Porque las personas, hay personas que tienen entendimiento, pero no quieren obedecer. O sea que ellos les es tropezadero creer que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Amén. Hay muchas citas más, pero el tiempo
ya no se nos agotó, hermano. Continuaremos en otra vez hablando de este tema. Gloria a Dios. Vamos a aquí nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a respetar gloria a Dios, el tiempo. Gloria a Dios.